Muy bien, y vamos a ir con la nota prometida, pero antes yo le quiero preguntar una cosita. ¿Cómo es ese tema de que vos le diste una placa a Cerati? ¿En qué momento? No, bueno, eso ya cuando él era solista Sí. y fue un año antes de esa vuelta de Soda Ajá, Stereo. claro. Se me ocurrió como, de alguna manera, homenajearlo, tributarlo, como hacen en el Festival de bueno, Folclore de Cosquín en sí, con una placa. claro, Y después de una presentación del Orfeo, gracias a claro. Pía, pude pasar al Pudiste pasar a camarín y ahí dárselo. se lo di y bueno, fue muy Bueno, lindo. ahora vamos a ver entonces la nota con Marcos. La influencia de Soda a mediados de los 80 fue clave en el 80% de las bandas de Córdoba. Tanto a nivel estético, yo creo que en un 100% todos adoptamos gel, la laca, los peinados y el sonido ese nuevo y fresco que traían. Nosotros en los 80 hacíamos esos festivales de 7, 8 bandas, y de las cuales 6 salíamos con los pelos hasta acá, ¿viste? Y el que no, él lo tenía cortito y rapado a los costados, un Onda Smiths, pero era toda una movida que respondía a ese patrón de imagen. La fórmula cordobesa para peinarse, nosotros teníamos una peinadora y una maquilladora que se pasaba horas delineándonos los ojos y litros y tarros de spray. Nosotros si tocábamos un viernes era el lunes y no te podías peinar todavía, ¿no? Te quedaba toda esa mayonesa en el pelo, pero era muy divertido. Bueno, esa era la influencia que tenía Sí, Soda Stereo en las bandas más jóvenes, ¿no? muy bueno porque dio ahí la fórmula cordobesa para peinarse. Claro, exactamente. Esa que te dura varios días, no sé que yo la voy a probar porque viste realmente. Pero fíjate, otra de las cosas que recién me comentabas, porque por ahí uno charla fuera de cámara y él me comenta, vos este programa lo habías guardado y te habías olvidado y lo encontraste en pandemia. Sí, en realidad es como que nunca lo había visto Claro. y en la pandemia lo encontré como en un disco externo y ahí vi un pedacito y dije, uy, ¿cómo pasó el tiempo? Porque bueno, Y mira, estás acá. Sí, ¿Y ahora sí, qué sí. relación hay entre Trulalá? Porque sinceramente es como que entre Trulalá y Soda. Y lo que pasa es que en esa época, a mediados de los 80, el cuarteto en sí, como ese tipo de rock argentino sonaba mucho en las radios, Charly, Miguel Mateo, Soda Stereo, ellos versionaron esas canciones. Y Trulala agarró la canción Prófugos y Ajá. hizo una versión cuartetera, entonces tenía que estar en el programa y bueno, y hay un testimonio de Víctor Miranda, que era el arreglador, y cuenta un poco cómo es que Trulala llegó a esa canción de Dale, lo Soda. escuchamos juntos. ¿Qué te parece? Dale. No seas tan cruel, no busques más pretextos. No seas tan cruel, siempre seremos prófugos los dos. Trula, busca ese tema porque siempre se caracterizó Trulala de hacer muchos temas cover y sobre todo los temas que estaban de moda en el momento. Bueno, tuvimos la suerte de que Soda había hecho Prófugos, que se estaba escuchando muchísimo, entonces decidimos llevarlo al ritmo de cuarteto, hacerlo con el tiempo de cuarteto y hacer la versión de Trulala. Y en ese tiempo gustó mucho, vendió muchísimo disco, fue en el long play de ese tiempo, Únicos se llamaba, y bueno, nos dio muchas satisfacciones. Siempre seremos prófugos los dos. Mira vos, si lo habremos cantado. Sí. Y en esta relación, ¿no?, que tenían con los cordobeses, ¿también tenían su club de fans aquí en Córdoba? Sí, Soda Stereo tenía un club de fans que se llamaba Club de la Furia en Buenos Aires y aparte tenía como filiales así en distintas provincias. Y acá en Córdoba estaba el Club de la Furia de acá, que bueno, eran varios los integrantes de ese club y pude dar con Claro, uno. tuviste que buscarlos porque, claro, ya habían pasado varios años. Sí, pero bueno, eran fácil de encontrar por amigos en común y es lindo escuchar el testimonio porque fueron protagonistas así de esa época, ¿no? De los 80. Totalmente, claro. Vieron casi todos los shows, que en total fueron 12 presentaciones. Desde el 85 al 91, Soda Stereo se presentó 12 veces en Córdoba y ahí incluimos una presentación en La Falda y 2 veces que tocaron en Río Cuarto y el resto en por Córdoba. supuesto, los fans y las fans estuvieron en todo. ¿Y sabe quién estuvo? Eugenia. Exacto. Está bien, fíjate.
Mantuvo una estrecha relación con el público cordobés. Hasta su club de fans oficial tuvo su filial en Córdoba. Tenía un par de compañeros en el secundario que eran fanáticos de Soda y ellos formaban parte del Club de la Furia. Entonces yo mucho no me daba con ese grupo, después me acerqué a ellos y bueno, me invitaron a participar del Club de la Furia. En el club éramos muy tranquilos todos, o sea, si bien yo creo que íbamos a los recitales y no formábamos parte de ese grupo, por ejemplo, que está a los gritos y a los saltos y no, yo creo que es más bien el grupo, viste, que se queda, escucha, observa todo detenidamente, no quiere que se le escape nada del recital. El recital que más recuerdo para mí, porque yo era el primer recital que podía ir, que me dejaban ir, mi mamá y mi papá, fue el de Canción Animal. Ese fue el primer recital al que fui. A ese recital junté plata, nunca me voy a olvidar, todo el año, moneda por moneda, porque me daban para ir al colegio, no sé. Bueno, compré la entrada y, no sé, debo haber estado a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, haciendo la cola, la previa y después entrar y verlos por primera vez, formar parte del recital. No, ese nunca me lo voy a olvidar. ¿Sabés lo que llama la atención viendo todos los tapes y escuchando todo? Que en realidad, ¿cuántos años fueron? Desde el 81... 85, para el 85 al 91. Claro, fueron 6 años así muy años, intensos. Fueron muy intensos. Por lo menos aquí en Córdoba. Y lo que provocaron. Sí. Si uno escucha cada uno de estos relatos, lo que realmente, la inserción que tuvo en la gente, fue muy grande, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo, no solamente que lo viviste vos, sino cómo te lo relataban y cómo viste cuando hiciste este programa? Y aparte, lo que yo te comentaba recién, que en la primera edición del Chato Rock, cuando ellos vinieron por primera vez, casi no se los conocía porque tenían un disco. Claro. Y ya el segundo disco eran muy conocidos. Y ya nunca más formaron parte de un festival porque a partir de ahí ellos llenaban estadios. Claro. Y recién veíamos imágenes de esa gente haciendo cola afuera del Chateau. ¿Ese fue el segundo año? No, ese ya fue la presentación de Canción Animal. Del disco. Pero me parece que debe haber sido la última, porque ellos ya metían 15.000 personas y era un grupo muy convocante. Es decir, cuando venía Soda Stereo, de alguna manera era como el evento del año, ¿no? Era uno de los grandes recitales que podíamos ver en Córdoba en esa época, ¿no? Claro, realmente muy, muy rápido, digo, para haber generado tanta pasión. Sí, lo que pasa es que sacaron muy buenos discos, dejaron muy buenas canciones. Claro, pero eso también por ahí lo hace cualquier otro grupo, pero que genere lo que generó Soda, evidentemente tiene, no solamente que tenía algo más, tenía algo mucho más. ¿Querés que lo escuchemos a un periodista que sabe mucho de todo esto, Dirty Ortiz? Sí, justamente que nos habla a veces y nos explica un poco de este tema. A partir de Pasaporte se había abierto las puertas al pop. O sea, si hubiera sido otro el momento, hubiera sido un rechazo absoluto, digamos, hacia Soda Stereo. Pero por el hipismo, digamos, por decir, bueno, aguanta el rock and roll y el blues, y estos son poperos y no lo vamos a escuchar. Pero con la irrupción de Pasaporte y de otras bandas de esa movida de mediados de los 80, fue como que el pop estaba todo bien con el pop, ¿no? Y que hubiera una banda como Soda que lo representara a nivel nacional, le servía a ese público también como para referenciarse. Y bueno, cuando Soda actuaba en vivo, ese público asistía, era un público más bien universitario. En ese momento había tribus, pero por ahí esas tribus tenían puntos de contacto. O sea, obviamente la gente del palo del rock and roll o del heavy no iba a ver Soda Stereo, pero había un público que quizás también abrevaba en la nueva trova cubana y demás, que podía tener alguna vinculación, sentirse entretenido, divertido con un show como el de Soda. El público era universitario. También estuvo Soda en Río Cuarto, ¿no? Sí, también. En Río Cuarto y en La Falda. Y en La Falda, ajá. Si yo hoy te tengo que preguntar, digamos, pasó el tiempo, hiciste este programa, ¿qué te generó? ¿Qué pensás vos
que Soda significó para los cordobeses? Especialmente, porque puede ser para toda Latinoamérica, pero especialmente esta relación con Córdoba. Y por un lado yo creo que los pudimos ver en sus comienzos, cuando era una banda que recién tenía un primer disco, y después los pudimos ver cuando Los ya pudimos eran... ver crecer, tal vez. Sí, no, y Claro. fueron unos grandes, porque realmente Sí. fueron referentes en México, en Colombia, en Perú, en Chile, y bueno, haberlos visto cuando recién comenzaban y después consagrados, a mí me parece que fuimos unos privilegiados. ¿Y qué significó traerlo a este canal? Y a mí lo que más me gustó de hacer este programa es mostrar esa relación, ¿no? Porque en esos 12 testimonios, muchos periodistas, músicos, también, no sé, está el club de fans, el fotógrafo que tuvo la suerte de cubrir ahí los Chato Rock, es como que de alguna manera dejó una marca, es como que estuvo muy presente, fue como la banda de sonido de los 80, ¿no? Para los cordobeses. Bueno, muy bien, nos vamos a ir al corte, pero con un regalito para la gente. ¿Qué te parece? Justamente vamos a escucharlos, porque no nos podemos ir sin escuchar los Juegos de Seducción, año 1986. Te quedás con Soda y nos vamos al corte.